En el video anterior, me quedé en el siglo XVIII con Kant y su crítica de la razón pura. Si puedes, lee las 3 obras de críticas de él. Crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica 3, la venganza de los criticones. Mentira, crítica del juicio. Pero ahora toca seguir adelante, así que sin más que agregar, esto es Historia de la Psicología, parte 2. Este siglo inicia con muchas contribuciones. Después de que Immanuel Kant publicara Crítica 3, la venganza de los criticones, nos encontramos con Joseph Gall en 1808 creando la frenología. Esto es, la idea de que la conducta del humano depende de la forma del cráneo y que cierta proporción o parte de él se encarga de la motricidad y decisiones de las personas. Aunque esta teoría ya no es válida en nuestros tiempos, se le hace mención por poner el antecedente de que cada parte de la cabeza tiene una función específica. En 1811, Charles Bell hace pública su teoría de los nervios sensibles y motores, dando paso a los estudios sobre energía nerviosa. En 1826, se descubre un nuevo tratamiento contra la epilepsia utilizando bromuro. En 1831, la psicología es considerada una subrama de la psiquiatría. En 1834, Weber descubre la ley que lleva su nombre, en la cual explica que la cantidad necesaria para detectar una diferencia de intensidad en un estímulo está en proporción directa con la intensidad del estímulo original. Ejemplo, si cargas una caja de madera con 1 kilo, podrás detectar el cambio de peso si te agregan 2 kilos más. Sentirás la diferencia entre 1 kilo y 3 porque te agregarán el 200% del peso que ya cargabas. Pero en otro caso, te será más difícil detectar la diferencia si la caja pesa 20 kilos y te agregan 2, porque te estarán agregando solo el 10% del peso original. Si te agregan esa pequeña diferencia, casi no sentirás el cambio de peso. Lo mismo pasa al contrario, en los gramos. Estas son pequeñas sombras de la psicología experimental. A mediados del siglo, se inicia la experimentación psicofísica con Gustav Theodor Fechner. Marx aborda un poco sobre la conducta desde el ámbito económico y social, y en 1861 se descubre el área de Broca, responsable de la producción del lenguaje, por obviamente Paul Broca. En 1866 se empieza a describir por primera vez el síndrome de Down, pero con el nombre de idiotez mongólica. Se llamaba así debido a que John Langdon Down pensaba que las personas con este síndrome tenían un gran parecido físico a las personas nacidas en Mongolia. Galton afirma que la inteligencia es heredada en 1869 y en 1876 se inician los experimentos de lobotomía en monos y los primeros estudios de la psicología criminal. Es a finales de este siglo, en 1879, que Wilhelm Wundt abre el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, marcando a la psicología como una ciencia formal y ya no una subrama de la psiquiatría, y separándola definitivamente de la filosofía. Veremos a Wundt y sus contribuciones en otro video. En 1880 aparece Breuer con el caso de Anna O y Preyer inicia con estudios en niños un año más tarde. Angelo Mozo comienza a medir el temor y la emoción, inventando más tarde el ergógrafo, para medir el cansancio en músculos. Gabriel Tarde, por su parte, establece las leyes de la imitación, con la cual menciona que aprendemos observando y practicando. Se crea la American Psychological Association en 1892, y en este mismo año Carl Pearson utiliza por primera vez los términos de desviación estándar y curva normal, conceptos que se utilizarán para cimentar a la psicología como ciencia probabilística, y Gustav Le Bon hace pública su teoría acerca de grupos y la sugestión de grupos. Por último, comenzamos el siglo XX con la publicación de Freud y la interpretación de los sueños. Con esto nace el psicoanálisis. Se crean los laberintos para pruebas con animales, Pavlov empieza a experimentar con sus perros, y los matemáticos Galton, Pearson y Weldon hacen énfasis en relacionar las conductas con las matemáticas, dándole mayor rigurosidad a los experimentos y fortaleciendo la idea de la psicología como ciencia. En 1904, von Frey publica su teoría de las 4 sensaciones cutáneas: frío, calor, dolor y presión, y un año más tarde, Binet y Simon hacen la primera prueba de inteligencia, el primer instrumento para medir la inteligencia de las personas, surgiendo así la psicometría. 2 años más tarde, en 1907, Alfred Adler trabaja en lo que denomina complejo de inferioridad, y se empiezan a estudiar los casos de sonambulismo. En 1909 se acuña el término higiene mental. En 1910 se empieza a introducir la psicología aplicada en la industria, principalmente en la japonesa. Stern desarrolla el término coeficiente intelectual y nace la psicología Gestalt por Max Wertheimer. Se introduce la psicología conductual en Estados Unidos por John B. Watson, y en 1912 Carl Gustav Jung rompe relaciones con Freud y crea su propia escuela analítica.
En 1920 se crea la certificación de la APA. Hermann Rorschach crea su famoso test con manchas de tinta y en este mismo periodo se desarrollan las pruebas alfa y beta para la Armada de Estados Unidos. En el 23, Piaget inicia sus estudios de psicología infantil. En el 29 se empiezan a desarrollar las primeras encefalografías por Hans Berger. En el 31 se comienza a desarrollar la psicofarmacología, esto es, el estudio del efecto de las sustancias en el cerebro y en el sistema nervioso. En 1933 se comienza a usar la hipnosis como terapia experimental. Kurt Lewin hace pública su teoría del campo de la personalidad y en el 37 se comienza con la lobotomía en humanos. En 1938 se desarrolla el test de matrices de Raven y la prueba Bender. Se comienza a estudiar la inteligencia en gemelos, Skinner publica la explicación del conductismo operante y en 1939 se desarrolla la prueba Wise. En 1942 se desarrolla la terapia basada en el cliente de Rogers y se descubre que el LSD provoca alucinaciones. En 1943 aparece la gigante prueba de Minnesota, MMPI para los cuates. En 1945 Levin hace sus experimentos sobre tipos de liderazgo. Un año más tarde nace la logoterapia de la mano de Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración nazis. Y se desarrolla la teoría del rasgo y factor de la personalidad de Raymond Cattell. Comienzan los estudios de sexualidad por Kinsey, se adapta a la escala de inteligencia WISC para niños, inician los estudios de Salomon Asch de psicología social y en 1953 Kinsey retoma los estudios de sexualidad, pero ahora en mujeres. Se escribe el Código Ético del Psicólogo y en 1954 Maslow desarrolla su teoría de la autorrealización. En 1961, Bandura realiza el experimento de la agresividad con el muñeco Bobo. Por último, Albert Ellis desarrolla la psicoterapia racional en 1962 y Bandura comienza a desarrollar su teoría del aprendizaje social. Hasta aquí me quedaré esta vez. En el próximo video seguiremos con los últimos 50 años que faltan. Al igual que en el video anterior, te dejaré una recomendación de música en la descripción y espero hayas encontrado a la hada que se escabulló. Sin más que agregar, me despido y espero que en el libro de la vida nos esté escrito un nuevo día. Hasta luego.